Amén. Jeremías. Ojalá pudiéramos hacer de estos textos bíblicos un eslogan de vida, aunque permítame la expresión moderna, ¿no? Permítame usar la expresión moderna un poquitico, ¿no? Dice la palabra del Señor así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. ¿No? Tremendo versículo, ¿no? Entonces, la música también debe tener ese sentido y ese propósito, en alabarlo a Él. ¿Cómo alabar algo que no conozco? Si no conozco, pues mis letras no expresarán una verdadera enseñanza. Entonces, ahí vamos a partir de muchas cosas y ahí nuestro hermano Kevin estará profundizando en el tema, porque son temas en cuanto a la música bastante polémicos. Hay temas que honran a Dios, que alaban a Dios, pero hay otros temas como que no respetan la enseñanza y las directrices bíblicas como las que estamos leyendo. Entonces la palabra nos va a mostrar y nos va a filtrar, número uno, lo que es la voluntad de Dios, número dos, lo que le agrada a Dios, número tres, lo correcto de la forma en que se debía hacer, y también nos da la posibilidad de crear, y sabemos que eso de crear, así sea música, así sean poemas, así sean cartas, así sean esas expresiones, tienen que tener un filtro basado en glorificar y honrar a Dios. Si no glorifican y no honran a Dios, la misma escritura va a decir qué es lo que, cuál es el fin de eso, que más bien en vez de honrar a Dios es honrar al hombre, llámese como se llame. Entonces a veces hicimos clasificaciones, ¿no? Usted ha escuchado la música, alabanza y adoración. Yo le invito a que usted vea los videos que nuestro hermano y pastor Edgar también creo que ha hecho, nuestro hermano Kevin, no sé si los ha hecho, pero a veces en la antigüedad, o sea, tiempo atrás, yo recuerdo cuando vamos a tener un tiempo vamos a las canciones de alabanza y después las canciones de adoración, y había como una separación ahí de que las canciones de alabanza eran las rápidas y las canciones de adoración eran las lentas. Las rápidas nos emocionaban y las lentas nos hacían llorar, algo así. Hay muchas definiciones que se utilizaron en un momento determinado, pero escúcheme bien, la iglesia va creciendo y eso significa, y cuando hablo de creciendo estoy hablando de también en conocimiento del Señor, y la misma Biblia nos va educando y nos está mostrando y nos muestra que esas clasificaciones a veces no eran ni las más adecuadas ni las más correctas, y que ni siquiera la mejor adoración tenía que ver con música. Realmente no tiene que ver con música. Realmente todo lo que hacemos, según lo que estamos leyendo y según lo que acabamos de leer, todo lo que hacemos debe honrar y alabar a Dios. Aún, hermano, aún cuando usted peca, cuando yo peco, al arrodillarnos y al pedirle perdón a Dios, es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Es un acto de reconocimiento, un acto de dependencia de Dios. Aún al arrepentirnos, estamos honrando y glorificando a Dios, porque le estamos creyendo al Señor en lo que Él nos ha hablado. Así que la adoración encierra todo lo que hacemos en nuestra vida y sobre todo en actos de obediencia. Amén. Eso así a grosso modo. Entonces, que no se nos olvide ese texto. Aliste su Biblia conmigo. Estamos en Jonás, capítulo 2. No pierda de vista Jonás capítulo 1, el contexto, sobre todo ese versículo 17. Hoy vamos a ver algo, no mucho, no profundidad, pero sí sobre la providencia de Dios. Bueno, hemos visto, usted se ha dado cuenta que estamos tratando de desarrollar algo en el estudio sistémico y expositivo de las escrituras, en el estudio de la escritura, algo bastante curioso, y es que leemos el texto,
hacemos una explicación del texto, pero luego nos devolvemos y empezamos a hacer una profundización en algunos textos conforme a la escritura nos viene hablando. Ahora, este texto es bastante curioso y por muchas particularidades. Ahora, sobre todo porque cuando hablamos de Jonás, una de las cosas que pensamos, ¿no? Es en el profeta desobediente. Yo no sé si es lo primero que usted piensa, pero cuando yo pensaba en Jonás, lo primero que pensaba era en la obediencia y en la desobediencia. O sea, desobediente y terminó allá por desobediente. Entonces siempre el enfoque, lo recuerdo desde niño, de mis maestros y maestras de, de escuelita dominical, así se llamaba, de escuelita dominical, de clases para los niños los domingos, era Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por lo tanto, ¡pum! Allá la gente lo tiró al profundo y llegó el pez grande y se lo comió. ¿Sí? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces todo el enfoque fue la desobediencia y casi que el enfoque principal o la característica principal de Jonás en un momento determinado, al recordarlo en nuestra memoria, es desobediencia, ¿sí? Ahora, a veces podríamos llamarnos un poquito injustos frente a Jonás, porque Jonás fue desobediente y casi todos los profetas del Señor, la gran mayoría también fueron desobedientes, ¿no? Casi todos fueron desobedientes y a veces al que más duro le damos es a Jonás, ¿no? ¿No le parece que si pensamos en profeta desobediente, Jonás es el que va encabezando la lista, ¿no? De los desobedientes. Y hay algo bien curioso que nosotros tenemos que revisar y es el texto bíblico que el Señor Jesucristo, por eso lo he colocado en todas las enseñanzas de primeras, texto bíblico que el Señor Jesús habla sobre Jonás. Lo voy a poner en pantalla. Listo. Antes de ponerlo en pantalla, ustedes me dicen, me hacen por favor una manito arriba si ya se está presentando. Perfecto. Listo. Entonces, ahí vamos. Jonás capítulo 2. Hoy vamos a mirar algo que tiene que ver sobre la providencia de Dios y la disciplina de Dios. Sobre todo nos vamos a quedar un poquitico en el tema de la providencia de Dios. Voy a hacer un poquitico técnico al principio, porque necesitamos dar definiciones en cuanto a la providencia de Dios, ¿vale? La providencia de Dios y la disciplina del Señor. Y Juan 5:17 nos va a hablar un texto que es bastante importante sobre lo que la Biblia nos va a enseñar sobre la providencia de Dios. Y dice la escritura así: mi padre aún está trabajando y yo también trabajo. Aquí me quedó mal y yo también trabajo. ¿Listo? Mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a mirar es que la providencia de Dios tiene que ver con la relación que Dios hace con su creación y lo hace de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces, era necesario la doctrina de la providencia de Dios. Es una doctrina que la vamos a encontrar en toda la escritura. Aún por significado primario, no nos va a dar una definición a veces como tan inmediata como otras, como por ejemplo la Trinidad, como lo que la soteriología, que significa la doctrina de la salvación, o cristología, pues tiene que ver con Cristo, pero la palabra providencia desde el latín, porque es una palabra que se adecuó para tratar de revisar y separar un poquitico lo que es la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios, pero la providencia también tiene que ver con el gobierno de Dios, pero ya miramos las diferencias. Una tiene que ver con la parte de la autoridad, de que Dios puede hacer lo que Él quiere cuando Él quiere, y la otra, la forma en que Él lo ejerce. Eso tiene que ver con la providencia de Dios, ¿sí?
Entonces, nos vamos a dar cuenta de varias cosas según el texto bíblico que estoy colocando aquí en este momento, y es que Dios trabaja. El Señor Jesucristo lo dijo: mi Padre aún está trabajando, yo también. O sea, no es que Dios nos creó y nos soltó. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Y aquí les puse un cuadro rápidamente para tratar de revisar un poquitico lo que es la providencia. Entonces, esto es lo que llaman algunos maestros, son los mentefactos, ¿sí? Entonces, en este cuadro vamos a encontrar una definición. A su izquierda dice ¿qué es la providencia? Esa es la definición. La providencia de Dios es la forma con que Dios gobierna y preserva. Esas dos palabras son muy importantes ahí, providencia. La forma con que Dios gobierna y preserva a todas sus criaturas, cómo opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin, ¿sí? O sea, si alguien en un momento determinado va a decir: voy a orar para que no suceda lo del apocalipsis, pues realmente va a estar un poco equivocado, porque Dios dijo que lo iba a hacer y se va a hacer. Eso es algo que todos nosotros los creyentes sabemos: lo que Dios dice, Dios lo hace, ¿sí? Y también lo conocemos por otros textos. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios es soberano, y cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de una parte legal, ¿listo? Una parte legal. Dios puede hacer lo que Él puede hacer, pero dentro de su soberanía, la forma en que establece esa relación con el mundo, vamos a hablar de su providencia. Entonces, no las vamos a separar, van a ir juntas, pero también podemos revisar cada una de ellas. Hay algo que se necesitó trabajar en esta creencia, porque, y es bien importante el tema de la providencia del Señor en toda la escritura, ¿sí? Y en toda digámoslo así, la transversalidad de la escritura. ¿Por qué? Porque surgieron movimientos deístas que empezaron a hacer un énfasis en la trascendencia de Dios. Entonces, ¿quiénes son esos movimientos deístas? De hecho, estamos muy... yo no voy a decir nosotros muy permeados, pero la religión cristiana está muy permeada por pensamientos deístas, y en este momento a veces panteístas, que se han introducido dentro de la iglesia y que a veces no se conocen muy bien, pero que se colocan. ¿Qué es eso del deísmo? El deísmo lo que enseña es que Dios, básicamente, o sea, así una definición rápida: Dios creó al hombre y lo soltó para que él escribiera su historia, para que él hiciera lo que desarrollara sus propias vidas, escribiera su propia historia. Entonces, de eso se trata el deísmo, que un Dios que está por encima, que creó las cosas y nos soltó al azar. Cada quien escribe la historia de su vida. Y de eso a veces escuchamos en algunos lugares de motivación: tú escribes la historia de tu vida. Esto a contrario a muchos textos bíblicos que los vamos a tener que revisar, y los vamos a revisar un poquitico. Por eso ahí le coloqué en el cuadro, le coloqué, cuando va hacia el deísmo y al panteísmo, le coloqué 2 rayitas, porque esas 2 rayitas hablan de lo que no es la providencia, lo que no, y que más bien son errores y herejías que se levantaron antiguamente, y que están cobrando fuerza en las religiones, y que han cobrado fuerza en las religiones, y que han cobrado fuerza. Entonces, cuando hablamos de trascendencia, podemos revisar que aún la parte natural, y algunos científicos que tenían creencias bíblicas, porque muchos desde el siglo XVI que empezaron a haber muchísimos descubrimientos, 16 y 17, pero muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos eran cristianos. Pero empezaron a luchar con conceptos filosóficos y conceptos científicos. Algunos de ellos naturalistas dijeron las siguientes afirmaciones:
dijeron, Dios creó todo y dispuso todo con leyes naturales. Entonces está la ley de la gravedad, encontramos diferentes leyes humanas y Dios colocó esas leyes y bajo esas leyes el hombre puede hacer lo que él quiera, cuando él quiere, como él quiere. Dios lo soltó y Dios no interviene en el desarrollo de la humanidad. Hacen un énfasis muy grande en la trascendencia, que Dios crea todo, pero que el hombre escribe la historia de su vida. Esto va contrario a la providencia y ya vamos a mirar por qué y ya vamos a mirar los textos bíblicos, el peligro de este tipo de ideas. De hecho, muchas veces de estos pensamientos deístas salen frases como, por ejemplo, mi oración puede mover la mano de Dios. No sé si usted ha escuchado esa expresión. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Vamos a revisar lo que dice la escritura. Pero de ahí lo que podemos empezar a analizar es que cuando hablamos de providencia y si Dios gobierna y preserva todas sus criaturas, nosotros también podemos revisar que Dios Dios no solamente creó, sino también está al cuidado de todo y lo llevará hasta su determinado fin. Vamos a mirar desde las cosas buenas hasta las cosas malas. Y no por eso significa que Dios sea malo, y también vamos a mirar esa diferencia. El panteísmo básicamente lo que plantea es que Dios creó todo y todo es Dios. O sea que Dios se relacionó tanto con lo que él creó que él impartió su deidad en todo. Entonces Dios es todo y todo es Dios. Entonces, básicamente lo que el panteísmo dice, Dios se relacionó tanto con su creación que colocó en toda su creación, todo lo volvió a su semejanza, a su imagen, y todo se volvió Dios. Así que básicamente lo que plantea el panteísmo es que si todo es Dios, y todos entonces somos pequeños dioses, entonces no importa el fin que tú tengas, la creencia que tú tengas, al fin y al cabo vas a llegar a superarte a ti mismo y llegarás a ser tú uno igual a Dios. Eso lo encontramos también en contravía a lo que es la providencia de Dios. Tanto lo uno como lo otro le quitan la soberanía a Dios de toda su creación, porque el hombre está sujeto al gobierno absoluto de Dios. Si Dios es absoluto en todo, absolutamente gobierna en todo, entonces Él va a dirigir como Él quiere, cuando Él quiere, y lo que va a hacer de las acciones. Vamos a mirarlo. Hay tres aspectos de la providencia. Uno se llama la preservación, uno se llama la concurrencia o cooperación, y el otro se llama el gobierno dentro de la providencia. La preservación tiene que ver con el ser, con la persona, cómo sustenta y protege lo que él creó. La concurrencia tiene que ver con la actividad y el gobierno, con la dirección de todas las cosas. Y el gobierno tiene que ver con la parte de la autoridad sobre lo creado. Vamos a mirar algunas cosas así rápidamente en cuanto a la providencia. La preservación. La preservación también puede definirse como aquella obra continua de Dios por medio del cual Él mantiene todas las cosas que creó, ¿sí? Dios creó, vamos a encontrarlo en Génesis capítulo 1, Dios creó absolutamente todo, pero Dios va a empezar a guardar absolutamente todo, y dice la escritura que hasta el fin del mundo va a estar establecido la tierra, por ejemplo, hasta cuando Él tenga diseñado que va a ser juzgada la tierra. Entonces, Dios lo va a preservar, Dios lo va a cuidar. Ahorita les voy a dar textos bíblicos y toda la interacción con la creación. No sé si recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo sobre el afán y la ansiedad, y también habló sobre que Él alimenta a las aves de los cielos, a los cuervos, o sea, hacen parte de la creación. O sea, Dios preserva su creación, dio un orden establecido, nosotros lo llamamos los ciclos, y cuando hablo de los ciclos estoy hablando de una parte biológica humana, y
y cómo fueron creados muchas de las cosas para sustentarse a sí mismas. Por ejemplo, animales depredadores, cómo se comen otros y otros, cómo se comen otros y cómo se mantiene ese ciclo de cuidado, cómo Dios está en cuidado absolutamente de esto. La misma Biblia dice en el libro de Job que Dios mismo creó al avestruz y que la privó de entendimiento en su cerebro, de tal modo que a veces se le olvida hasta dónde deja sus huevos. Pero que quien cuida el huevo, la misma Biblia dice ahí que es el mismo Dios quien cuida el huevo. Entonces, Dios no está lejos. Cuando hablamos de providencia, estamos hablando de relación, ¿sí? De relación. También encontramos que esa parte de preservación habla también del ser, donde él mantiene esa existencia con las propiedades de los que él creó, la concurrencia y cooperación. Ahí empezamos a mirar cómo el poder divino está actuando soberanamente, providencialmente con el hombre, pero también lo está llevando y también está permitiendo que el hombre tome decisiones, pero en esas decisiones Dios está también actuando. Por ejemplo, estamos hablando de Jonás. El hombre, Dios le dijo a Jonás, ve y predique a Nínive. Jonás toma otra dirección. Dios empieza y Dios permite que haya un barco, ¿no? Ahí en Jope, nosotros lo leímos. ¿Quién permitió que estuviera ese barco? Pues Dios mismo. Dios mismo permitió que estuviera. Entonces hay como una interacción de Dios en las cosas y él se sube a ese barco y se va. Pero ¿quién levanta la tormenta? Es Dios. ¿Quién permite que baje y le pregunte el capitán o el jefe del barco a Jonás? Le dice, ven, ¿quién eres tú? ¿Por qué eres dormilón? ¿Quién lo investiga? ¿Por qué llegan a esa conclusión? ¿Quién pone en el corazón del hombre para que le pregunten? Pues el mismo Dios. ¿Quién responde? El hombre. Hay como una cooperación, una concurrencia en ese gobierno. Ahora, ¿qué pide Jonás? Tírenme al mar. Sí, eso es lo que está pidiendo. Ahora, en esa concurrencia, los hombres en un momento determinado luchan, no lo quieren tirar, pero después oran. Pero en esa oración y en esas acciones, ¿quién los lleva a orar de esa manera? ¿Por qué los lleva? Dios los está llevando. Ellos levantan a Jonás y lo tiran al mar, si nosotros nos damos cuenta. Entonces la concurrencia tiene que ver, puede definirse como la cooperación del poder divino con los poderes subordinados, o sea, el hombre, su creación, de acuerdo con las leyes preestablecidas para su operación, haciéndolas actuar y que actúen precisamente como lo hacen. O sea, el mar, ¿qué pasó con el mar? Cuando estaba Jonás se embraveció. Entonces, ¿quién permitió que ese mar se levantara? Según el libro de Jonás, lo que leímos, ¿quién lo levantó? El mismo Dios. Entonces, Dios actúa y gobierna aún en las leyes que él mismo puso para que hagan y ocurra lo que debe hacer. Entonces, las acciones o operaciones de la criatura. De hecho, cada acción es totalmente un hecho de Dios y de la criatura. Es un hecho de Dios hasta donde nada es independiente de su divina voluntad y hasta donde todo está determinado de momento a momento por la voluntad de Dios. Y es una acción del hombre hasta donde Dios lo realiza por medio de la actividad misma de la criatura. Hay en esto penetración, pero no limitación mutua. O sea, que a pesar de que hay, los hombres tomaron la decisión de levantar a Jonás y tirarlo al mar, en eso también estaba Dios. O sea, Dios no los forzó a que lo tiraran. De hecho, ahí vemos que ellos van a luchar para no lanzarlo porque tienen temor de Dios, pero en un momento determinado oran y le dicen, Señor, no tomes en cuenta la muerte o la sangre de este hombre, ¿sí? Y lo levantan y lo tiran. Después de que el agua se calma, ellos se asustan y hacen una acción de sacrificio y unos votos a Dios. Sí, y Dios estaba en medio de cada uno de estos aspectos. También ya lo vamos a mirar con la vida de José. En el gobierno, divino, pues ya ahí en el mismo ejemplo lo podemos ver, lo podemos revisar, porque ¿quién puede hacer que los vientos y la mar se levanten y también se aquieten? Nos recordamos que el texto del Señor Jesús, ya lo vamos a leer también a continuación, donde Él se levanta, está durmiendo con sus discípulos y le dice al mar, el viento calla, enmudece, y
inmediatamente se hizo tranquilidad, bonanza, y los discípulos se asustan y dicen, ¿quién es este que aún la mar y la tormenta en la mar le obedecen? Entonces el gobierno divino puede definirse como aquella actividad continua de Dios por medio de la cual gobierna todas las cosas, ¿sí? Entonces es una manera de decir que Dios va a cumplir su propósito. Dios sí o sí va a cumplir su propósito. Por eso dice que sus promesas son en el sí y en el amén. Lo que Él dice, lo que Él ha establecido, lo va a llevar a su determinado fin de acuerdo a lo que Él estableció. Y Dios está guiando su creación hacia eso. Miremos algunos textos bíblicos referente a cada una de las anteriores. Entonces, en preservación, Salmo 36:6, dice la palabra del Señor así: tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano, tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Ahí está, ¿sí? Preservación. Eso es parte de la providencia del Señor. El Señor es el que cuida tanto de hombres y animales. ¿Lo dice la Escritura? Sí, lo dice la Escritura. Entonces, ahí vamos a empezar a descartar este tipo de cosas que hablamos del deísmo, ¿no? De que Dios nos soltó y que cada quien escribe la historia de su vida. No es real. Dios no solamente nos creó soberanamente, sino también se relaciona con su criatura, se relaciona con sus hijos, se relaciona con el mundo entero. Salmo 36:6. Entonces, Señor, cuidas de hombres y animales. Colosenses 1:17 dice la palabra de Dios: Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Esto es bastante precioso. Por Él se mantiene todo en orden. Hechos 17, usted mirará los contextos. Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo, acá está, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Acá estamos hablando de soberanía, ¿sí? ¿Quién lo hizo? Dios, ¿sí? De poder absoluto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y la tierra. Acá ya vamos a hablar, gobierna, ¿sí? Es soberano, Señor, soberanía. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien, acá está la providencia, soberanía y providencia, acá está la providencia, pues es él quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. ¿Qué nos da? No solamente la vida, pero también nos da el aire, ¿sí? Y todas las demás cosas. Esto es maravilloso porque recordemos que el Señor Jesucristo nos ha hablado de por nada estéis afanosos. Y también nos ha hablado de que sobre la afán y la ansiedad y que estos textos bíblicos nos ayudan a confiar en Él, que Él tiene cuidado de su creación y que tiene cuidado de nosotros como hijos. Así que revisemos que Él, si nos permitió tener vida en este momento, es con un propósito determinado. Y estos versículos bíblicos nos deberían llevar a darle gloria a Dios, porque Él cuida de hombres y animales, porque Él llevará todas las cosas hacia su propósito, porque nos está formando, nos está educando a través de su palabra y nos llevará a cumplir un propósito, pero también que el aire y las demás cosas que nosotros necesitamos, Él las va a suplir de acuerdo a su divino propósito, porque Él nos conoce bien. No a nuestros caprichos, pero sí a su corazón, a lo que Él nos está formando. Dice, de un solo hombre hizo Él todas las naciones, de un solo hombre. ¿Quién las hizo? Él. Él de un solo hombre hizo todas las naciones, o sea que hubo una preservación. No fue que creó a Adán, a Eva y después como ellos pecaron, entonces iba a venir una enfermedad, los mató y ya, se acabó la raza humana. O después pudo haber ocurrido muchas cosas donde la raza humana pudo haber desaparecido. Entonces, ¿por qué no iba a suceder eso? Porque la escritura ya nos muestra y nos iba mostrando cómo Dios va preservando lo que Él mismo colocó y hacia donde nos va dirigiendo. Y de hecho, la escritura va a hablar de una preservación también eterna para el hombre, para que el hombre que cree en el Señor.
Dice, de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les ha señalado. ¿Quién les ha señalado el tiempo? Dios, estamos hablando de Dios. Les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. O sea que si nacimos en este tiempo, fue porque Dios señaló el tiempo, porque Dios conoce el tiempo y el lugar, la familia, la nación donde tuvimos que haber nacido, Dios lo determinó así. Y Dios tiene cuidado de nosotros también. Volvámoslo a mirar en el Salmo 36. Pero esto es lo que está diciendo el libro de Hechos. ¿Sí? Les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. ¿Para qué? Propósito. Acá está. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Para que busquen a Dios y quizá, mira, soberanía de Dios. Quizá. Eso es una palabra que lo vamos a encontrar en Jonás en el capítulo 3 cuando Jonás predica al rey de Nínive y a Nínive, el rey de Nínive va a decir, ayunemos, oremos, busquemos a Dios, hay que arrepentirse. Y quizá Dios tenga misericordia de nosotros. Quizá Dios. Acá este hombre, aunque no era un hombre creyente, está invocando el favor, la soberanía de Dios, las decisiones de Dios. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó cuando oró y dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Quizá Dios tiene el control absolutamente de todo. Y acá lo que está diciendo es que en el texto ha señalado un tiempo, un lugar para vivir, para que busquen a Dios y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios, acá es algo de su misericordia, de su bondad que nos enseña, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Acá el apóstol Pablo también iba a hablar fuertemente de ese texto, porque algunos empezaron a creer que como Dios nos había creado a todos, entonces todos tenemos algo de dioses pequeñitos. Y no era lo que el texto estaba hablando. Lo que el texto está hablando, y usted lo puede mirar en contexto, es que Dios, por Dios es que vivimos, ¿sí? Por Él, por su determinada sabiduría y su aprobación nos movemos, porque Él es el que gobierna, el que nos preserva, y por Él es que existimos, aún porque nos da aire. Sin aire, pues no podríamos hacernos. Si nos movemos es porque a Dios le plació que nos moviéramos, y si estamos en este momento del tiempo y de la historia es porque a Dios le plació que estuviéramos. Y una persona que reconoce eso está aprendiendo a reconocer la soberanía de Dios y la providencia de Dios, que nunca, aún así, hasta nuestras oraciones, hasta la forma en que nosotros oramos, o las intenciones de nuestro corazón, Dios mismo las conoce cuando son dirigidas por el mismo Dios, por su palabra, por su orientación, por su cambio en o el cambio que está produciendo en nuestra manera de pensar, o también por nuestra naturaleza pecaminosa que pedimos conforme a nuestros propios deseos. Estos son textos que nos ayudan a entender que Dios, que todo lo que hagamos, si nosotros vivimos es porque a Dios le plació que vivamos. Si nos movemos y si existimos es por algo determinado. Y Dios, dice el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese versículo es muy claro. Es Dios el que cumple su propósito, ¿sí? Es Dios el que lo cumple en cada uno de nosotros. Dice unos versículos que tengan que ver con concurrencia y cooperación. Salmo 31, versículo 14 y 15. Pero yo confío en ti, Señor, y digo, tú eres mi Dios, en tus manos está mi vida entera. Rescátame de quienes me persiguen implacables, de hombres implacables, de quienes me persiguen implacables. Entonces, acá está el salmista expresando una oración, en medio de esa oración. Y en su oración, él está acudiendo en su oración también a la palabra, porque él está orando también con la palabra, pero está hablando y está diciendo al Señor, en tus manos está mi vida, porque nuestras vidas están en las manos del Señor, y él acude a esa verdad bíblica. Proverbios 16:9 dice, el hombre hace planes, pero es el Señor el que dirige sus pasos. Esto es bien importante. Nosotros, ¿cuántos planes hemos hecho?
¿Y cuántos Dios no nos ha dejado hacer? ¿Sí? ¿Cuántos Dios no nos ha dejado hacer? A veces ni movernos o etcétera. ¿Por qué? Porque somos muy dados a hacer muchas de nuestras cosas. La gran pregunta que nos podríamos hacer es, ¿de todo el mundo en todas las cosas? Ya lo vamos a revisar. Proverbios 19:21 dice, el hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. Esto es bien importante. Por eso dice, por eso hemos aprendido y aprendemos que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos permite hacer algo bueno, es para la gloria de Dios, porque Dios actúa en eso. Y cuando nosotros tomamos una acción equivocada que no da la gloria a Dios en nuestra acción, aquí vamos a encontrar como Jonás en este capítulo impresionante, el capítulo 2 de la oración de Jonás, cómo él va a darle la gloria a Dios y cómo él va a reconocer realmente que él no es nada sin Dios y cómo él puede hacer muchos planes y él puede dirigir sus pasos hacia otro lugar, pero el Señor es el que lleva el cuidado para cumplir su propósito. Génesis 45, versículo 4 y 5 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis, mire esa expresión, el que vendisteis para Egipto. Entonces imagínense en el susto de ellos, ¿sí? El susto de ellos. El que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios, no fueron ustedes. Me envió Dios delante de vosotros. Ahora, hay algo bien impresionante en este texto cuando nosotros lo revisamos en contexto. José era uno de los hermanos menores, sus hermanos le tenían envidia, algunos conocemos la historia, le tenían envidia y lo llamaban en una de sus palabras despectivas, lo llamaban como el soñador. Y su padre, sus hermanos estaban trabajando, su padre lo envía a él para llevarle comida a sus hermanos y sus hermanos se mueven de un lugar a otro, se mueven y su hermano va donde su papá lo envió y no encontró a sus hermanos. Fácilmente lo hubiera llegado allá y se hubiera devuelto con la comida. Dijo, papá, no encontré a mis hermanos y ya. ¿Qué hubiera pasado? Entonces no se hubiera cumplido muchas de las cosas bíblicas que nosotros conocemos el día de hoy. Pero ¿qué pasó en el camino? En el camino la Biblia nos enseña que él se encontró con un hombre. Y ese hombre le dijo, usted de casualidad ha visto a tales personas son mis hermanos que vienen a hacer esto o aquello. Y dice la escritura que ese hombre le dijo, ellos fueron de camino a tal lugar, están en camino a tal lugar. ¿Quién puso a ese hombre en ese lugar? Para que le dijera, están allá. Ahora, ¿qué ocurrió con José? Lo que ocurrió con José es que cuando los hermanos lo ven desde lejos, dicen, matémoslo, matémoslo. Sí, matémoslo y digámosle a nuestro padre que una fiera se lo comió. Fácil. Pero su hermano mayor Rubén dijo, no, espérense, no manchemos nuestras manos de sangre de nuestro hermano. Entonces, ya sabemos la historia, le rompen su ropa, lo meten a una cisterna. La cisterna regularmente tenía que tener agua, él podía haberse ahogado allí, pero no había agua en esa cisterna. Dios no permitió que en ese momento de la historia hubiera agua y que él estuviera allí. Después lo sacan y lo venden. Después de que lo venden, llega a casa de Potifar. Después de Potifar se va a la cárcel, está en la cárcel, interpreta el sueño, se lo llevan a casa de Faraón. Faraón dice, no hay otro hombre tan sabio en la tierra que pueda interpretar estos sueños y lo colocan como segundo al mando. Después de 2 años de hambre en la tierra, sus hermanos van a buscarlo, él ya no lo reconocen porque han pasado aproximadamente 13 años, aproximadamente. Ya ha pasado mucho tiempo, no lo reconocen y cuando él se les da a conocer a sus hermanos, ellos se asustan, porque les dice, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ellos se asustan y usted lo va a encontrar en la narración. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. O sea, les está diciendo, les está hablando a la tristeza, a un acto pecaminoso que ellos le hicieron, dijeron, venga, no se pongan tristes por eso, ¿sí? Ni les duela que me hayan vendido, porque el que me envió delante de vosotros fue Dios, y Dios me envió pasando esas situaciones tan difíciles, esas circunstancias tan difíciles, me envió con un propósito, y el propósito fue para preservación de vida, o sea que Dios actuó
Dios coopera, Dios está en medio de los planes, en medio de toda la construcción que está ocurriendo a nuestro alrededor. Dios no nos ha dejado solos, hermanos. Sí, tal vez pasan muchas cosas difíciles, tal vez vivimos cosas difíciles, cosas de vida, cosas de muerte, cosas de enfermedad, cosas de hambre, cosas de... Y algunos dirán, no, pero ese no es Dios. Pues revisemos algunos textos. Como Dios permitió que estuviera este hombre para que le dijera a tus hermanos están en tal lugar. Y allá tuvo que llegar José. También nosotros vemos algo del gobierno. Gobierno. Éxodo 3:20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Estamos hablando de un gobierno grande, el pueblo de Egipto, poderoso, y Dios le dice a Moisés, no te preocupes, yo voy a extender mi mano. Voy a herir a Egipto. Egipto cree realmente que ellos son, el faraón y su pueblo creen que son dioses y creen que sus dioses son los más fuertes y creen que no necesitan a nadie más. Y Dios le está diciendo a él, extenderé mi mano y heriré. Él los va a herir aquí en Egipto. ¿Con qué? Con maravillas que haré en él, y entonces dice, os dejará ir. Dios ya le estaba diciendo a Moisés que este pueblo de Egipto los va a dejar ir. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? La forma en que lo va a hacer es... la forma en que lo va a hacer es como él tiene diseñado, no como Moisés mismo lo estaba pensando, sino como Dios lo iba a llevar bajo su soberanía, pero también bajo su providencia. Y nosotros vemos como Dios mandó, no voy a colocar acá, pero si usted lee las plagas una a una, dice que Dios ordenó, por ejemplo, a las ranas que estuvieran allí hasta tanto tiempo, por tanto tiempo. Que Dios ordenó la oscuridad para que estuviera por tanto tiempo, hasta tanto tiempo. Dios lo ordenó. O sea, Dios es el gobernante supremo por excelencia, aún de todas las cosas que existen. Y eso es una de las cosas que nosotros necesitamos revisar. Éxodo 9, versículo 14. Éxodo 9:14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Entonces, aquí estaba hablando y le estaban hablando al faraón, ¿no? De que el gobierno total no es de ningún hombre. Dios es el que quita y pone reyes. Daniel lo va a exponer de una manera impresionante también con Nabucodonosor, de una manera fuerte con Nabucodonosor, y sobre todo con estos hombres poderosos en la tierra que a veces se levantan y que asimismo se llaman dioses. Y le dice a Faraón, le muestra a Faraón realmente el único Dios real, el único soberano, el único que recibe la adoración es el Señor. Ya sabemos cómo ocurre con todas las deidades y con todas las plagas que ocurre con Egipto, y cómo cada una de esas deidades se va siendo derribada aún para el pensamiento de los mismos personas del pueblo de Dios, porque Dios está mostrándole que Él es más poderoso que cualquier otro Dios que ellos hayan conocido o aprendido. Ellos estaban en una cultura, recordamos que llevaban 430 años en Egipto y ya llevaban mucho tiempo de esclavos, y su cultura había sido permeada y enseñada fuertemente por otro tipo de dioses egipcios. Ellos tenían dioses para todo, pero sobre todo tenían 10 deidades grandes, y cada una de ellas tenía algo en particular. Marcos 4, 39 al 41, vemos el gobierno de Dios en esto. Dice, levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Recuerdan las plagas? Si las revisamos, ¿quién tiene la autoridad sobre el viento y el mar? Dios Todopoderoso tiene. Recordámoslo en Jonás. ¿Quién tuvo la autoridad para levantar la tormenta con Jonás? Que es lo que vamos a revisar a continuación. Fue Dios. Ese mismo Dios que estuvo con Jonás está aquí hablándole al mar y hablándole al viento y diciéndole, calla, enmudece. Otros textos que hablan del gobierno. Salmo 104:21 dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. ¿Y para buscar de quién? De Dios. ¿Quién tiene el poder para que cada animal en la tierra tenga su alimento? Dios. ¿Quién lo sustenta? Dios. Primera de Reyes 17:2-4 es una figura, tal vez usted me va a decir que es una figura poética, pero usted lo encontrará en los evangelios con los cuervos, usted lo encontrará en los evangelios con las flores, quién las viste, etcétera. Primera de Reyes 17:2-4. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, ya sabemos de quién estamos hablando, de Elías, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quién mandó, quién tuvo la autoridad, la autoridad para decirle a un animal que come carne que le lleve carne? Dios mandó a los cuervos que le llevaran pan y carne ¿a quién? A Elías. ¿Para qué? Para preservación, claro, pero también dentro de qué? Dentro del gobierno, dentro de la autoridad que Dios tiene, aún los animales, aún los eventos climatológicos y aún sobre la creación, sobre los gobiernos de la tierra, Dios manda. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad, ¿dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este versículo es supremamente clave para hablar de la soberanía de Dios y la providencia de Dios, ¿sí? Porque habla de la autoridad, del derecho legal que él tiene sobre su creación y que él hace según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni nadie que le diga, ¿por qué haces esto o aquello? ¿Por qué lo haces? Tremendo versículo. Jonás 2:10, que es el que vamos a estar revisándolo, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Quién lo mandó? Al pez. ¿Quién? Dios. Gobierno de Dios. Mateo 17:27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor Jesús estaba hablando de que necesitaban pagar impuestos. Y el Señor Jesús le dijo, bueno, que hay que pagar impuestos, ve allá al mar, echa tu anzuelo, sacarás un pez, abrirás la boca y ahí encontrarás la moneda. ¿Quién puso esa moneda en la boca del pez? ¿A qué hora? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? No lo sabemos, pero ¿quién tiene la autoridad para decir este tipo de cosas y tener este conocimiento? Dios. Y dentro de su gobierno, Dios dispuso ese pez. Y ese pez, cuando este hombre tirara fuera al mar en el tiempo indicado, sacara el anzuelo, echara el anzuelo, el primer pez, no era el segundo pez, no era el tercer pez, era el primer pez. Solo Dios tiene este poder sobrenatural. Y le dijo, y no solo abrirás y encontrarás fuera de eso una moneda. O sea, esto es algo impresionante. Dios tiene un gobierno absoluto de todo lo que encontremos en la tierra. Absoluto. En cuanto a gobierno. Ahora, volvamos otra vez al texto de oración, de la oración de Jonás. ¿Listo? Vaya conmigo
Jonás capítulo 2. Teniendo en cuenta y claro que Dios es providente, Dios es soberano y es providente. Dios es soberano y es providente. Oración de Jonás, acá la va a encontrar. Nosotros dejamos una tarea hace 8 días. No sé si la recuerda. Una de las tareas era revisar la oración de Jonás frente a la Biblia. Revisar la oración de Jonás frente a la Biblia. Entonces, dice la escritura, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué teníamos que hacer? Necesitamos revisar solamente, no de toda la Biblia, porque el ejercicio sería bastante amplio, pero sí cómo oró Jonás y cómo fue esa particularidad de la oración de Jonás. Un hombre de Dios que está en una situación difícil, que podríamos decir fácilmente, si lo miramos desde el punto de vista humano, que él está dentro del vientre de este pez porque él tomó una decisión equivocada. Pero dentro de su decisión equivocada, iglesia, y eso quiero que lo tratemos de entender y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, dentro de su decisión equivocada, Dios tenía un plan soberano. Hay un plan sobre el plan. ¿Sí? ¿Cuál era el plan del Señor? Que Jonás estuviera 3 días en ese vientre de ese pez. Pero ¿cuál era, hacia dónde apuntaba? Hacia lo que el Señor Jesucristo dijo, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese pez, era necesario que el Hijo del Hombre también estuviera. Y la señal de Jonás, hablando de la señal de Jonás, pero también dijo algo que dice alguien mayor que Jonás. Esas expresiones son bastante importantes que debemos tenerlas en cuenta. Entonces, Jonás, este profeta que nosotros lo miramos muchas veces como un profeta desobediente, claro que desobedeció, pero este hombre no era cualquier hombre, no era cualquier personaje que simplemente estuvo en el pez, se arrodilló, no podemos decir ni siquiera que se arrodilló, no creo que haya tenido el espacio ni la oportunidad de tal vez de arrodillarse, sino estuvo en un momento de angustia. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Vamos a mirar palabra por palabra, porque la oración de Jonás tiene unas particularidades. Mirémosla. Miremos el versículo 2, dice, y dijo, invoqué, ¿qué fue lo que dijo? Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. ¿De dónde encontramos esos versículos? Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Mire la particularidad de la oración de Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Con qué está orando? Con la palabra. Versículo Salmo 121. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió y mi voz oíste. ¿Con qué está orando? O sea que nos está dando una idea de que este hombre conoce algo de la palabra del Señor. Pero miremoslo. Versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Revisemos qué está hablando de él. Salmo 86:6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Salmo 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas, miren tan curioso, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea que la oración que Jonás está haciendo de las ondas y las olas no es una particularidad solamente de Jonás, pues no. Quiero decirle que no. Que cuando nosotros pensamos en ondas, en olas y en la profundidad del mar, solamente estamos pensando en Jonás. Pero lo que no sabemos es que esa oración de Jonás era una oración que él ya la estaba sacando de la escritura. Es un hombre supremamente conocedor de la escritura, conocedor de Dios. No está orando con sus propias palabras. Está en la misma obra, el mismo Dios estaba allí actuando y llevándole a esa confesión, y él estaba orando con la escritura. Y usted dice, ¿cuáles ondas y cuáles olas? Usted tendría que leer el Salmo 42:7 y ver el contexto. Usted encontrará que David tenía que ir de una ciudad a otra ciudad y estaba al lado de un mar, ahí lo va a describir, de un río grande, y que estaba siendo perseguido y le tocaba meterse por las cascadas.
por en medio de las cascadas, le tocaba sumergirse cuando tenía que huir de la presencia de Saúl o de los filisteos o a veces de los enemigos. Lo que no sabíamos mucho de David es que David también tuvo que ver cómo las ondas y las olas de Dios han pasado sobre él. Y de allí mismo está tomando esta expresión Jonás. Jonás en carne propia está entendiendo algo que no había entendido. Y ahora lo está viviendo de una manera fuerte y está diciendo, son tus ondas, son tus olas, han pasado sobre mí. Versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Salmo 31, 22, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Salmo 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Hablan del santo templo y la escritura, hay muchos textos bíblicos, muchos textos, solamente estoy cogiendo el libro de los Salmos, sobre cómo los hombres de Dios tenían en su corazón y sabían que Dios habita en su santo templo. Y esto es lo que estaba clamando Jonás. Mas aún veré tu santo templo. 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Sí, mira bien, al principio nosotros miramos algo de Jonás en esta oración, en este texto bíblico de Lucas 11, 29 a 32. Sí, la leo rápido, dice, apiñándose en las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Ahora, ¿por qué coloco esta última expresión? A la predicación de Jonás se arrepintieron. Número 1, la escritura, el Señor Jesucristo está hablando de que Jonás predicó su palabra, pero cuando dice, y aquí más que Jonás, el énfasis que está haciendo el texto bíblico desde el idioma original no está diciendo Jonás simplemente fue un desobediente, desordenado, que no le hizo caso al Señor, sino también está diciendo y exaltando que fue un hombre que tuvo una relación de obediencia en un momento determinado, en una actitud correcta, en un momento determinado. Está diciendo alguien más importante que Jonás. Entonces, está honrando también la labor que hizo Jonás, independientemente de las actitudes que él haya tenido o que se haya ido por un lado o por otro lado. Está diciendo Jonás fue un personaje importante. Ahora, cuando miramos este personaje importante, estamos viendo que este personaje importante, que la escritura lo permitió, que Dios lo permitió, está orando bíblicamente. Miremos cómo está diciendo las otras expresiones. Dice, versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Salmo 33, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. El salmista está expresando casi la misma expresión, Jonás está expresando la misma expresión de lo que el salmista una vez sintió, vivió, estaba en un momento de dificultad y pensó que se iba a morir y como Dios tuvo misericordia. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Salmo 143, 4, mi espíritu se angustió dentro de mí, estaba desolado mi corazón. Si bien la comparación lo empieza a revisar. Versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Salmo 31, 6, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Oh, tremendo, tremendo, porque aún
Jonás está en su oración, está arrepintiéndose y está entendiendo que en un momento determinado él tomó una dirección mal, pero más entendió que necesitaba apelar a la misericordia del Señor. El salmista dice, mas yo en Jehová he esperado. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Salmo 3.8, la salvación, bueno, al final dice, la salvación es de Jehová. Salmo 3.8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 26.7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Ofreceré sacrificios de alabanza para exclamar, para predicar, para alabar al Señor, predicando y obedeciendo la orden que Dios le había dado, la tarea que le había encomendado. Y cuando este hombre hace eso, nosotros lo miramos como él levanta y habla de lo que él había establecido, de ese compromiso que había establecido de ser obediente y llevar la voz del Señor. Y habla que la mejor alabanza que uno puede exclamar, ¿sí? Para exclamar con voz de acción de gracias y contar todas tus maravillas, la forma de alabar al Señor. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez, ya lo revisamos en el anterior, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Te ofreceré, este versículo Salmo 116, versículo 17 al 18. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Realmente estaba hablando de obediencia. Realmente estaba hablando de una expresión que el pueblo de Dios conocía al Señor y sabían que alababan a Dios de diferentes maneras. Habían sacrificios en la antigüedad, pero cuando la persona no podía hacer sacrificios, hacía votos de obediencia. Vamos a encontrar cómo en el capítulo anterior, capítulo 1, cómo esos marineros hicieron un voto. Este voto es de obedecer a Dios, de seguir a Dios y de creer en Dios, solamente en Dios. Cuando hace esta oración, toda esta oración que nosotros estamos revisando anteriormente, la revisamos. Mira toda la oración. Toda la oración de Jonás está en la Biblia. Anteriormente ya estaba escrita, toda, absolutamente toda. Y eso que estoy colocando solamente los salmos, porque hay otros textos bíblicos que también se expresan de otros capítulos de la Biblia, Un hombre de Dios está orando con la misma escritura, a pesar de que está viviendo circunstancias y momentos de adversidad. Revisemos el texto en cuanto a la providencia de Dios, un poquitico de la providencia de Dios. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 ¿qué? Noches. Pero Jonás tenía ¿qué? Preparado. Miremos esa palabra. Pero Jehová tenía ¿qué? Preparado. Miremos esa expresión. Aquí la tengo un poquitico usted la puede buscar en la Biblia interlineal y Biblia interlineal va a encontrar el libro Jonás 1:17 y va a encontrar esto, ¿sí? Entonces, pero preparó Jehová un pez grande para tragar a Jonás. Lo leemos al revés porque el hebreo se lee no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces lo leemos de aquí para allá. ¿Listo? Pero subrayé la palabra preparó. Y arriba está como se escribe en hebreo, y arriba tiene un numerito, a donde nos apunta ese numerito. Ese numerito, cuando se traduce al lenguaje español, a español, traduce maná. Vuelvo y me devuelvo. Mírenlo, acá está el numerito, 4487. Resulta que cuando lo traducimos, se traduce maná, ¿sí? Y lo revisamos en contexto. La pronunciación es maná, la raíz primaria.
y tiene que ver con varias cosas. Acá una definición en Reina Valera: censar, contar, dar cuenta, destinar, que tiene que ver con lo que se está utilizando esta expresión de maná acá: destinar, formar, numerar, número, poner, preparar, señalar. Dios tenía formado, Dios había destinado, Dios había preparado para preservación. Recordemos, providencia, una de las cosas tiene que ver con ¿qué? Preservación. Y Dios nos va a preservar para cumplir un propósito determinado. Y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido conocerlo. Y este pez lo preparó. En otro lenguaje, lo que estoy tratando de decir es que fue maná en un momento determinado para Jonás. Ahora, vaya conmigo a Éxodo 16:31 sobre el maná. Éxodo 16:31 dice: y llamaron la casa de Israel su nombre maná. Sí, está hablando Éxodo 16. Va a hablar de que caía pan del cielo, y ellos dijeron, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, y dice que era como una semilla de culantro blanca y su sabor era como hojuelas con miel. Sí, lo estoy leyendo hacia este lado. Pero ¿a qué referencia me estoy diciendo acá? Mira, acá está la expresión maná, mírenla, la expresión maná, el número que apunta. Y cuando lo revisamos un poquitico, cuando le damos clic al número, nos envía que esto significa maná y que tiene una pronunciación, una raíz de una declinación que es man, 4100. Cuando la revisamos, este man es una partícula primaria. ¿Y qué significaba maná? Ellos no sabían qué era eso, entonces ellos preguntan, ¿qué es esto? Y realmente maná significa, ¿qué es esto? No es otra cosa. Pan se pronunciaba de una manera, pero maná se pronunciaba de otra manera. Y maná, ellos no sabían cómo ponerle nombre a este pan que caía del cielo. Y lo ponen y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí usted le encontrará la definición. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Pero también exclamación, indefinido, usada a menudo como prefijos. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Lo que significaba la expresión maná, de man, era ¿qué es esto? Porque usted lo va a encontrar en Éxodo, en el texto de Éxodo 16, usted lo va a leer y va a encontrar que ellos lo llamaron, acá dice, la casa de Israel lo llamó maná. Porque maná significa ¿qué es esto? En nuestro lenguaje en español. Así que lo que va a traducir maná al español es ¿qué es esto? No traduce otra cosa, ¿sí? No traduce otra cosa, simplemente ¿qué es esto? Y dejaron su nombre, ¿qué es esto? Y esto era pan del cielo. Entonces, es bien curioso porque el Señor Jesús va a hacer énfasis también en un texto que nosotros tenemos que revisar, Juan 6:49. Voy a tratar de mirar si lo tengo acá. Acá está. Juan 6:47 al 51. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor Jesucristo está hablando de él. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Acá está. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron. Aquí está la expresión maná. ¿Comieron qué? El maná en el desierto. ¿Pero qué pasó? Murieron. Aunque comieron la provisión de Dios, Dios trajo una providencia en un momento determinado, murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo que estoy diciéndole es que la provisión del cielo tiene nombre y se llama Jesús. Dios ha enviado, así como envió una provisión para Jonás, para preservación, que se llamó pez para Jonás, una provisión que se llamó el arca para Noé y su familia, una provisión que se llamó un cordero para Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac. Así
hay una provisión más grande. Esas provisiones apuntaban y era una sombra a un alimento, a una provisión que venía del cielo que se llama Jesús. Y el Señor Jesús es la mayor provisión que Dios ha entregado a la humanidad para que el hombre tenga vida. Porque hay provisiones que Dios trae. Versículo 49, vuestros padres comieron el maná, provisión del cielo. Pero esa provisión que Dios trajo no los iba a salvar, iban a morir también. Esa provisión que Dios trae a la humanidad en momentos determinados no necesariamente está hablando de la provisión más excelente que Dios tiene para el hombre, que se llama Jesús. Y el pan que desciende del cielo, dice, este es el pan que desciende del cielo para que de él come, no muera. ¿Quién está hablando de eso? De Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y es tremendo este texto, porque lo que está hablando es que Dios trajo una provisión. Dios trajo una provisión. Por eso estoy hablando de esta expresión acá, la coloqué maná. Los padres de ustedes comieron en el desierto del maná, acá está. Pero acá obviamente va a traer otro numerito. Arriba, 31, 33, porque ya no estamos hablando de hebreo, sino estamos hablando de griego. Acá lo dice maná, ¿sí? Hoi, paleres, jonon, eganon, enten, egeunou, ton, maná, kai, aperatanou. Acá lo está, acá está en griego. Y en griego, maná, acá tiene este maná. Si usted lo revisa, esta V que parece V es una N, puede ser una doble N. Maná tiene un numerito arriba, pero ya está en griego. Cuando lo revisamos en griego, dice maná, dice pronunciación maná. Si ve, acá está la doble N, porque acá en griego está la doble N. De origen hebreo. ¿Y cuál es el número? 4478. 4470. A ese maná está refiriéndose el Señor Jesucristo, ¿sí? Y ese maná está dando la referencia del 400 de man, que es lo que significa que es esto, que es lo mismo que ocurre con Jonás. Dios tenía preparado un pez. Dios tenía preparado un pez. Hermano, pero Jehová tenía preparado, significa que Dios es providente con cada uno de sus hijos. Dios es providente. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos angustiado, porque yo sé que nos hemos angustiado por trabajo, o por alimento, o por una enfermedad, o por una circunstancia familiar, o por separación, muerte, peligros. Nos hemos angustiado. Pero hermano, le digo de todo corazón, según lo que acabamos de leer, revisar y estudiar, su mano no se ha cortado. Dios es providente para darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos de acuerdo a su soberana voluntad. Pero hay un pan mayor que cualquier provisión, que cualquier maná que Dios envíe, que cualquier acto que Dios haga. Su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros y que no nos afanemos, ni nos preocupemos ni por techo, ni por alimento, ni por abrigo. Que Él sabe que nosotros necesitamos de todas esas cosas. Él lo sabe. Pero ¿por qué no lo dice? Porque Él conoce nuestro corazón. Si alguien nos conoce, es Dios. Y si Él nos enseña que el afán y la ansiedad, ¿y quién nos habla de eso? ¿Cómo nosotros tenemos preocupaciones tan extensas, dolores tan fuertes, pero Jesús es el pan, su palabra es el pan, su sacrificio es vida eterna, y eso
eso nos va a enseñar que Dios es soberano, pero también está actuando y no nos dejará solos. Si estás con vida y estoy con vida, es porque a Dios le plació. A Dios le plació. Y a Dios le plació aún actuar con nosotros, aún en medio de errores. Tenemos errores y fallas, claro, ¿nos agradamos de esos errores? No, no nos agradamos, no nos agradamos de esos errores, pero aún Dios soberanamente nos está dirigiendo y nos está dirigiendo con un propósito. Como Dios a veces permite la muerte de seres queridos y a veces en muerte de seres queridos resulta uno, dos, tres conociendo de Dios. ¿Cómo en medio de eso? ¿Cómo puede suceder eso? No lo sabemos, pero el que opera en medio de eso es Dios. Dios. Y cómo Dios puede decirle a un hombre como Pablo, Pablo, ven, por medio del profeta Ágabo, le dijo, Pablo, al hombre al cual este cinto este hombre lo van a capturar y lo van a llevar preso. Y mucha gente le dice a Pablo, no subas a esta ciudad porque mira, te van a llevar a la cárcel, te van a torturar. Y Pablo dice, tengo que subir allá. ¿Y cómo Pablo sube? ¿Y cómo se lo llevan a la cárcel? Y como Pablo en medio de la cárcel, en momentos determinados, donde se sintió a veces solo, a veces se sintió acompañado. ¿Ya acabaste? Si pueden apagar el micrófono, les agradezco, gracias. Y en momentos en la cárcel, Pablo dice, oren por mí, porque aunque algunos han creído que yo estoy acá y que van a detener el evangelio, no, antes los hermanos han cobrado más fe y ánimo con mis prisiones y se animan a predicar más. Lo que Pablo no sabía tampoco era que como él estaba preso, Dios estaba utilizando esa circunstancia de esa circunstancia difícil para que Pablo escribiera cartas y las enviara a diferentes iglesias para advertirles de peligros, para ayudarlos en la doctrina, para ayudarlos en la fe, para que separaran cosas que no estaban bien, para que se arrepintieran, para que no se apartaran del evangelio de Cristo. Aún en la cárcel Dios está utilizando ese momento crítico para que escribiera. ¿Y dónde quedó registrado esos escritos? En la Biblia. Las tenemos hoy en la Biblia. Y hoy podemos ver cómo Dios cumplió su propósito. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez con el propósito de que el Señor Jesús dijera, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre también esté. Porque ningún otro profeta lo vivió, solamente Jonás. Así que Dios soberanamente, milagrosamente, ¿cómo lo hace? Cosas que no sabemos literalmente cómo lo hace, pero lo hace. Como a pesar de que Jonás fue desobediente, pero Dios estaba cumpliendo su plan dentro del plan. Jonás estaba en su rebeldía yéndose para otro lado, pero Dios en su soberanía estaba escribiendo la historia y Dios en su providencia estaba guardando y cuidando al hombre de Dios a pesar de él. Por eso la escritura dice que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero hermano, hay un pan superior, hay un maná superior y se llama Jesús. Jesús. La Biblia dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no solamente es el dueño, sino Dios interviene en el mundo. No sucederá algo sin que Él no lo permita. No sucederá. Nosotros tenemos que ajustarnos al Señor Rey de Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Nosotros tenemos que decirle, Señor, realmente y hay muchos misterios, realmente no profundicé mucho en cuanto a la providencia de Dios. Hay mucho que decir en cuanto a la providencia de Dios, mucho que decir. Pero Dios sigue gobernando su creación y sigue haciendo las cosas conforme a su propósito y a su sabiduría grande. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Porque estoy seguro que todos hemos visto y hemos sentido la providencia de Dios. ¿Alguno no? ¿Alguno no ha sentido la providencia o no la ha visto la providencia de Dios? La vemos, la providencia del Señor. A veces nos asustamos. Yo no sé si usted se ha asustado por la providencia. Cuando le dicen, de pronto te vas a quedar sin trabajo. De pronto no le preocupa, y si usted tiene personas a cargo, y si tenemos una edad avanzada, y si no hemos aportado a pensiones o a jubilación, y si nadie nos ayuda, etcétera, etcétera, y se levantan muchos argumentos. Hermano, ¿la mano de Dios se ha cortado? No se ha cortado. No se ha cortado. No se ha cortado. Ahora, hay circunstancias que nosotros vamos a vivir que no quisiéramos vivir jamás. Ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Quién la quiere vivir? Nadie, no quisiéramos. Nadie quisiera. Y estar, y empiezan a haber una cantidad de emociones allí. Y Dios nos ha hecho personas con emociones. Aquí Jonás está orando con su corazón a Dios, pero también está orando con la palabra del Señor. Está orando con la palabra del Señor. Si algo Dios, el Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 4, es a orar con lo que escrito está. Con lo que escrito está. No está mal llorar, sentirse triste. No está mal. Lo que sí está mal es coger ese sentimiento y hacer de ese sentimiento y darle culto a ese sentimiento y llenarte de amargura con un sentimiento de dolor. Lo que sí está mal es que con ese sentimiento lo conviertes en un sentimiento de autoconmiseración. Pero si tú expresas tu dolor a Dios, si tú expresas tu clamor a Dios, si tú expresas tu corazón a Dios, aún en angustia, como invocó, la Escritura dice que Dios nos escucha, porque Dios está en relación con nosotros. Puedes orar, puedes orar, ora a Dios. Y ojalá tus mejores oraciones, porque pareciera paradójico, pero en la Escritura lo vemos que a veces se levantan una cantidad de oraciones. ¿Cuándo? A veces vemos las mejores oraciones en los momentos más críticos, ¿o no? ¿Dónde está Jonás? ¿Dónde está orando? Pero él dice algo importante sobre el maná. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Su providencia no se va a terminar. Ora. No dejes de orar, no dejes de clamar. Pídele ayuda. Pidámosle ayuda. A veces lloramos. Si tenemos que llorar, lloremos delante de Él. Pero vayamos a la Escritura correctamente y dile, Señor, yo en ti esperaré. Mi castillo, mi refugio, mi maná, mi provisión, eres tu Dios. Mi levantar y mi acostar. Perdónanos, Señor, si la meditación de nuestro corazón está más en los faltantes de ti. Tal vez nos hace falta más aprender de ti. Qué tan dulce es aprender a pronunciar tu palabra. Invoqué yo a Jehová y él me oyó. Señor, perdona nuestros pecados y nuestros errores. Perdona nuestras fallas, Señor. Tu mano poderosa no se aparta, no se ha apartado, Dios. Los gobiernos humanos dicen cosas, lo que quieran decir, pero gracias, Señor Jesús, porque nos enseñas que tú eres soberano. Y aunque el hombre haga muchos planes, aunque hagamos muchos planes, la decisión es tuya. Permítenos caminar en las decisiones de tu palabra, Señor, que ya están establecidas,
que son luz para nosotros. Tu palabra es luz. Tu palabra dice que las bendiciones son, que tú traes bendiciones para tus hijos. Señor, gracias por el pan que descendió del cielo. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por tu palabra. Mucha gente quizás recibió maná, pero no el pan que venía del cielo, no la mejor provisión. Yo creo que todos los seres humanos hemos recibido provisión de una o de otra manera, hasta el que reniega de ti, Señor. Pero tú permites que esa persona quizás tenga pan en un momento determinado. Tú lo permites, Señor. Y tú permites muchas circunstancias en la tierra para que tus hijos aprendan también a ser como tú, a ser misericordiosos, a ser verdaderos, a ser correctos, a corregir sus caminos, a mostrar que son luz, que son sal, a bendecirse los unos a los otros, a entender que con nada hemos venido, nada material hemos venido a este mundo, y sin nada material nos vamos. Pero si nos vamos de este mundo material contigo, Señor, lo hemos vivido todo y lo tenemos todo, porque hemos comido el pan de la vida, Señor. Y así como nos has dado pan a nosotros, te pedimos, Dios, que podamos llevar ese pan a otros. Gracias, porque tu palabra nos dice: por nada estéis afanosos. Y hoy oro por aquellas personas que están pasando momentos difíciles de provisión. No simplemente para que su nevera se le llene o para que actúen quizás como lo que nos imaginamos, sino para que entendamos que tú eres nuestro alimento y que aún nuestras emociones deben descansar en tu soberanía. No significa cruzarnos de brazos y no hacer nada, sino significa, Señor, levantarnos y caminar hacia ti. Tú harás conforme a tu buena voluntad. Si alguien necesita un empleo, Señor, escucha su oración. Si alguien necesita un toque en su cuerpo, Señor, tú eres soberano de sanarle si tú lo quieres. Y si no, muestra, Señor, el porqué por tu palabra, que debemos apuntar a que nuestra mirada está en el pan del cielo, que da vida eterna, no en un pan material, no quizás en un milagro material, sino en el pan del cielo. Pero gracias, porque así como los animales son sustentados por ti, también tus hijos, Dios. Gracias, gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, con más amor y más ansias a aprender de tu palabra. No volvernos negligentes. Perdona nuestra negligencia. Perdona, Señor. Y ayúdanos, porque solamente tu palabra nos da esa esperanza, nos da esa paz. Si alguien tiene problemas de angustia o de depresión, Señor, es mejor que acudir a ese pan del cielo. Es mejor que el maná. Es mejor que cualquier otra provisión. Porque mucha gente puede tener provisión, trabajos, alimento, provisión en vestuario, pero si no tiene el pan de la vida. Señor, hay una mejor provisión, hay un mejor alimento, hay algo más grande que el pez, hay algo más grande que el arca de Noé. Ese eres tú, Señor. Ese eres tú, Señor. Hoy oramos, Señor, por la familia, Señor, de la señora Herminia Benítez, Señor. Mira, Señor, cómo falleció su hijo, Señor. Y
Te pido, Señor, que a través de su familia, miembros y amigos, tú puedas consolarla en salvación, Dios, y a sus demás hermanos. Señor, tú conoces la edad avanzada de ella y las circunstancias de salud que ha padecido. Señor, que cuando reciba la noticia, o si ya la recibió, de cuando falleció su hijo, por favor, Dios, consuélala, Señor, y fortalécela. La vida de ella está en tus manos, su familia está en tus manos. Y Señor, por favor, que te conozcan a ti. Esa es nuestra oración, no solamente por ella, sino por fortaleza para toda su familia, hermanos, hermanas, amigos y parientes. Y cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos. Te damos toda la gloria y toda la honra. No puedo decirles que Dios va a actuar conforme a todo lo que los deseos de nuestro corazón surjan,
Pero sí les puedo decir que Dios no nos dejará solos y que Él haga su voluntad. Ama a Dios, busquemos a Dios, crezcamos con Él, creámosle al Señor, pidámosle que en este momento de la historia eh, nos ayude a cumplir ese propósito. Él lo va a cumplir porque podamos ajustarnos, entenderlo. Que no nos falte su presencia, como lo dice la canción, esa hermosa canción. Que no nos falte su presencia. El salmista lo dijo, ¿no? David lo dijo. Muchísimo, es una canción bíblica. Eh, Me puedes quitar el reino, me puedes quitar lo que quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites. Y le damos gloria y honra a Dios por eso. Eh, que el Señor sea fortaleciéndonos, iglesia, su provisión cuando vengan momentos, su provisión no se ha cortado, nunca se ha cortado, nunca se ha cortado. Le voy a decir, 10 leprosos tuvieron una provisión de Dios, un milagro, pero uno solo fue agradecido. Y de parte del Señor, por su soberanía, recibió más allá. Así que dale gracias a Dios por su provisión, porque el aire es provisión, el aire es provisión, tener manos es provisión, poder caminar de un lugar para otro es provisión. Dios está con nosotros. Los bendigo, oren por nosotros. Necesitamos oración los unos por los otros. Si estás pasando una circunstancia adversa, iglesia, envía las peticiones de oración a los diferentes países. Hay diferentes hombres de Dios que estamos orando, estamos creciendo. Envía las peticiones de oración. Estamos para todos, es nuestra responsabilidad orar. Es nuestra responsabilidad orar. Todos, grandes, chicos, pequeños, es nuestra responsabilidad orar. Así que oremos los unos por los otros, alentémonos y estamos para acompañarnos. Amén.